Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, petición séptima del Padre Nuestro, pregunta 318, y esta será la charla número 22. ¿Qué pedimos en la séptima petición? Mas líbranos del mal. En la séptima petición, mas líbranos del mal, pedimos a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, y especialmente del sumo mal que es el pecado, y de la pena de él que es la condenación eterna. En pocas palabras, nuestro Señor nos enseña muchas cosas. Líbranos del mal, Señor, líbranos del mal, conclusión del Padre Nuestro. Eso significa que pedimos al Señor que nos perdone y que nos libre del mal y males pasados, sus consecuencias, sus penas presentes. Estamos rodeados de enemigos del alma y del cuerpo, y especialmente del alma, y también futuros, porque el demonio no duerme, tiene realmente un deseo satánico de hacer caer los hombres en pecado por envidia y llevárselos al infierno. Por eso, líbranos del mal, y especialmente del sumo mal, que es el pecado, y del sumo mal, que es la pena del pecado, es decir, la condenación eterna. Tenemos que, hermanos, cuando rezamos el Padre Nuestro, realmente pongamos en nuestro corazón en lo que estamos diciendo. Líbranos del mal, Señor, de todo lo que es mal, de toda tentación, de todo lo que puede conducir al mal o al pecado, y también purifique nuestro corazón del mal que es el pecado, odio, rencor, envidia, etc. ¿Por qué decimos líbranos del mal y no de los males? Pregunta 319. Decimos líbranos del mal y no de los males porque no hemos de desear estar exentos, libres de todos los males de esta vida, sino solamente de los que no convienen a nuestra alma, y por eso pedimos nos libre Dios del mal en general, a saber, de todo lo que prevé que es mal para nosotros. Entonces no podemos ser libres de todos los males de esta vida, sino de los que no convienen en nuestra alma. Por ejemplo, un hombre pecador, no tiene ninguna intención de convertirse, de arrepentirse, y bien, llega un accidente, y este accidente puede hacerlo recapacitar, convertirse, arrepentirse, confesarse y salvarse. Entonces, este accidente no fue un mal por este hombre, fue un mal físico, pero fue un bien espiritual de su alma. Entonces, puede haber males físicos, pero pedimos a Dios que nos libre del mal en general, y a saber todo lo que prevé Dios que es mal realmente para nuestra salvación o nuestra santificación. Pregunta 320. ¿Es lícito pedir que nos libre a Dios de algún mal particular, por ejemplo, de una enfermedad? Sí es lícito, claro, pedir a Dios nos libre de algún mal particular, pero siempre remitiéndonos a su voluntad, ya que puede ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. Entonces siempre pedir como nuestro Señor pidió en Getsemaní: Padre, aleja de mí este cáliz, aleja de mí esta maldad, este problema, esta enfermedad, esta dificultad, esta prueba. Sin embargo, que tu voluntad se haga. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos como mal en este momento puede ser causa de nuestra salvación eterna. ¿De qué sirven las tribulaciones que Dios nos envía?
Las tribulaciones nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y sobre todo a imitar a Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo nos conformemos en los padecimientos si queremos tener parte en su gloria. Entonces aquí también es importante las tribulaciones, problemas, dificultades, enfermedades, fracasos, oposiciones, persecuciones, nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, ofrecer algo, a ejercitar las virtudes de paciencia, de caridad, de bondad, de autodominio. Y sobre todo, las dificultades, tribulaciones nos ayudan a imitar a Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo que nos conformemos en los padecimientos si queremos tener parte en su gloria. Entonces el cristiano que quiere un cristianismo sin cruz no es cristiano. Los que quieren hacer un cristianismo sociológico sin cruz, sin sacrificio, sin penitencia, no es el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo sí lleva consigo la tribulación para hacer penitencia y para expiar nuestros pecados y también, sobre todo, para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, al final del Padre Nuestro decimos amén. ¿Qué significa esto? Amén aquí quiere decir así sea, así lo deseo, así lo pido al Señor y así lo espero. Pregunta 323. ¿Basta rezar de cualquier manera el Padre Nuestro para alcanzar las gracias que pedimos? Para alcanzar las gracias que pedimos en el Padre Nuestro hay que rezarlo sin atropamiento, con atención y acompañarlo con el corazón, con atención, con devoción y pensar en lo que dice cada palabra. Por ejemplo, si una persona tiene odio, rencor, decepción, enojo con otra persona, y dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos, y él no perdona, esta oración no vale, porque pide a Dios de perdonar y él no perdona. Entonces debemos hacer nuestro el sentido del Padre Nuestro. Y pregunta 324, ¿cuándo hemos de rezar el Padre Nuestro? Hemos de rezar el Padre Nuestro todos los días, pues todos los días tenemos necesidad del socorro de Dios. Entonces debemos rezar el Padre Nuestro todos los días, pedir el pan de cada día, todos los días pedir su ayuda, todos los días pedir su misericordia, todos los días necesitamos rezar porque todos los días pecamos y necesitamos de la ayuda de Dios. Ahora veamos con unos ejemplos este asunto del Padre Nuestro y del mal o de los males. Entonces hemos visto con los santos varias citaciones, y aquí voy a apoyarme en San Cipriano, que escribió un librito sobre el Padre Nuestro, de hecho la oración dominical. Esta petición, líbranos del mal, dice San Cipriano, muerto mártir en 258, obispo de Cartago, norte del África, antes de San Agustín. Esta petición, líbranos del mal, dice San Cipriano, resume todas las demás peticiones, puesto que mal es no santificar el nombre del Señor, mal es no alcanzar su reino, mal es no cumplir su voluntad, etc. Entendiendo por verdadero mal el pecado y el enemigo maligno. Es una repetición de las dos peticiones anteriores, la cual indica la misma conclusión adversativa, mas líbranos del mal. Pero según la explicación de Santo Tomás, bien, esto tiene algo de suma importancia. El mal único, el mal verdadero, el mal terrible que realmente nos afecta es el pecado, y por lo tanto pedimos a nuestro Señor que nos libre. En efecto, en la cuarta petición pedimos al Señor que nos conceda los bienes temporales. En la séptima pedimos que nos libre de los males que se oponen
a esos bienes. Y como ahí pedíamos los bienes de esta vida, en cuanto no fueran contrarios a la salvación y con sumisión a la voluntad divina, las mismas condiciones se suponen ahora al pedir a Dios nos libre de los males y especialmente los males, peligros espirituales y también corporales. Pero no olvidemos, el mal por excelencia es el pecado. Y pedimos en primer lugar que Dios nos libre de esto. De lo dicho, se colige que al explicar esta petición hemos de inculcar a los niños y a los adultos y a nosotros mismos dos cosas: que el mal más grande en esta vida no es un fracaso económico, no es un accidente, no es una enfermedad. El más grande en esta vida es el pecado y en la otra el infierno. Por lo tanto, el bien más grande que podemos hacer a una persona es ayudarle a alcanzar la gracia, la fe y la vida eterna. Y aunque ya han pedido a Dios les perdone las culpas y las penas debidas por ellos, la quinta petición, y les preserve de caer en el pecado, sexta petición, vuelven a rogar en la séptima que nos libre del pecado. No permita que mueran en pecado mortal y se condenen eternamente. Que los libre de Satanás, enemigo maligno por excelencia. ¿Qué es lícito? Segunda idea. ¿Qué es lícito rogar a Dios? Así lo hacemos en esta séptima petición. Que nos libre de los males del alma como ignorancia, afrentas, temores, inquietudes, preocupaciones, tristeza, depresión, todos los demás miserias. Y de los del cuerpo, dolores, enfermedades, hambre, sed. Pero debemos siempre someternos a la voluntad de Dios, pues muchas veces estos males no son males, sino bienes, porque sirven para nuestro aprovechamiento en la virtud. Y como decimos, líbranos y no líbrame, pedimos también esto para nuestros hermanos, para los demás que nos rodean. Líbranos, Señor, del mal. Pedimos especialmente al Señor nos libre de las calamidades públicas, guerras, pestes, inundaciones, terremotos. En efecto, en la litanía de los santos, que se rezan en las rogativas antes de la ascensión del Señor, se indican en particular algunos males y calamidades de que pedimos el Señor nos libre, después de haberle rogado primeramente que nos libre de todo mal y de todo pecado. Había un anarquista que iba a echar una bomba en una iglesia y al entrar en la iglesia tropezó con la puerta y quedando el criminal completamente destrozado, y así pasa con él en el pecador. Esto se aplica a nosotros cuando pecamos y generalmente quedamos espiritualmente destrozados, separados de Dios, caídos en las garras del demonio. Queridos hermanos, los males son diferentes. Hemos visto, hay enfermedades, hay dolores de cabeza, cáncer, gripe, etc. Pero, lo dijimos ya, el mal por excelencia es el pecado, y pidamos al Señor que nos libre de todo pecado y sobre todo de las astucias del enemigo.